titula Cuando se calma la tempestad. Y quiero invitarles a leer un pasaje muy icónico de la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 hasta el 32. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: calma, tengan ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron la barca, se calmó el viento. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Cuando leo esta porción, mi mente retrocede varios años atrás. Y es el día 29 de marzo del año 1993. Ese día estábamos regresando con mis papás en la camioneta que teníamos de mi abuelito de unos bautizos en Gualaceo. Y empezó a llover tan fuerte en el trayecto de la provincia de Azuay, de Gualaceo a la ciudad de Cuenca, que esta noche ocurrió un terrible desastre natural que causó daños nunca antes vistos en el Ecuador, con el deslizamiento de toda una montaña sobre el cauce de un río en plena época invernal, lo cual causó una inundación cuyas aguas crearon una laguna tan enorme de 300 metros de ancho por 80 metros de profundidad. No exagero, 300 metros de ancho por 80 metros de profundidad. Muchas personas murieron en aquel desastre. Sin número de viviendas quedaron sumergidas en el agua. Después de algunos meses, cuando lograron que el agua empezara a seguir su cauce, cuando lograron destapar aquel dique y abrir un camino, meses después fuimos con la familia. Y cuando llegamos a aquel lugar del desastre de la Josefina, todo ese sector olía a muerte. En las aguas flotaban cuerpos muertos. Había ropa, había juguetes, había animales, etc. Y cuando fuimos a ver aquello, en la carretera estaba el carro hasta un cierto lugar donde podíamos llegar, y veíamos en la montaña, varios metros por encima de la carretera, en la montaña, marcado el nivel de agua hasta donde había estado el agua antes. Quedó la marca en la montaña. Pero cuando aquel dique fue detonado, se respiró calma por primera vez en toda la ciudadanía, porque el invierno estaba muy fuerte en aquel año. Se respiró calma cuando se soltaron aquellas aguas. Y esto similar se vive en cada circunstancia de la vida. Cuando la tormenta calma, se respira paz. Cuando la dificultad ha pasado, hay alivio. Cuando el momento de la turbulencia fue atravesado, la tensión se va. Cuando el tiempo de sequía se terminó, vuelve la felicidad. El pasaje previo en el cual hicimos la lectura de cuando Jesús camina sobre las aguas, versículos antes, en la porción del versículo 13 al versículo 21, narra un tiempo glorioso.
Cuando Jesús está haciendo milagros sobre los enfermos. Y no satisfecho con eso, Jesús les provee de alimento. Con tan solo 5 panes y 2 peces alimenta a más de 5,000 personas. 5,000 hombres, solamente contaron los hombres sin mujeres y niños. 5,000 hombres más las mujeres y niños. Jesús los alimentó. Primeramente los sanó, les predicó, les libertó, y no contento con eso, les alimentó. Amén. Con 5 panes y 2 peces. Y encima de todo les sobró 12 cestas de comida llenas. Una para cada discípulo, me imagino. Jesús dijo: coja cada uno una cesta y vaya llevando a su casa. Jesús les dice: cojan y súbanse a la barca y vayan, crucen el lago, crucen el mar. Pero cuando Jesús los manda, dice la palabra del Señor que Él se queda toda la noche orando. Y cuando leen esta porción del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 a 32, cuando Jesús, después que alimenta a la multitud y los manda, no sé si ustedes alguna vez se preguntaron por qué Jesús no les hizo quedar a orar con Él, si Él en su soberana sabiduría sabía que iba a desatarse una tormenta. Jesús era Dios. Jesús es Dios mismo. Y cuando estaba ahí, Él lo sabía todo. Él era el mismo Dios encarnado en un ser humano. Amén, aleluya. Él lo sabía todo, pero ¿por qué? Pues no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué Jesús no les dijo: quédense orando conmigo toda esta noche? Porque no van a avanzar a ningún lado. Quédense orando porque se va a desatar una tormenta. No les dice. Sin embargo, ellos ahora están en alta mar. Ellos están luchando contra la tormenta. La barca va de un lado a otro, el viento sopla huracanado. Y están luchando toda la noche. Y es aquí cuando sucede aquella historia en la que se inventó el bullying. Cuando le molestamos a Pedro, de que Pedro dice: Jesús, eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Pedro caminó, se hundió, y Jesús le levantó y le dijo: hombre de poca fe. Ay, Jesús fue el primer salvavidas. Jesús lo saca a Pedro y le dice: hombre de poca fe. Y muchos le hacen bullying al pobre Pedro. Pero si usted no ha caminado todavía sobre las aguas y no se ha hundido, entonces no está calificado para criticarlo. Déjelo, Pedro, tranquilo. Hasta aquí la historia de los discípulos cruzando el mar en medio de la tormenta. Hasta aquí la historia de aquellos discípulos que vinieron viendo la gloria de Dios. Hasta aquí la historia de los discípulos es similar a la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios les ha salvado. Dios les ha sanado. Alguien diga amén. Amén. Dios les ha alimentado. Amén. Dios les ha pagado las deudas. Amén. Y la iglesia se ha sentido saciada. Amén. Y creen que ya no hay más de Dios. Y creen que ya no hay nada más que Dios pueda hacer en sus vidas. Y dicen: yo ya fui salvo, yo ya fui sanado, yo ya fui libertado, Dios ya restauró mi hogar, Dios ya me libertó de una enfermedad, Dios ya me proveyó económicamente, me bendijo económicamente, ya me dio su Espíritu Santo. Y se siente en la iglesia saciada y dice: ya no hay más. Ya no hay nada más que Dios pueda hacer en mi vida. Y los discípulos estaban en ese mismo pensamiento. Recalco, Jesús previamente estaba predicándoles a los 5,000. Jesús les estaba sanando, Jesús les estaba libertando. Aún más, Jesús les alimentó, les dio provisión. ¿Está conmigo? Amén. Jesús les dio todo. Pero ellos se quedaron hasta ahí y dijeron: eso es todo lo que Él puede hacer por nosotros. Y los discípulos, al ver todo ello, dijeron: impresionante. Vieron milagros, escucharon el mensaje poderoso de Dios, vieron la multiplicación de los panes y los peces, llevaron una cesta cada uno. Pero en todo ello los discípulos, si usted vuelve a leer, no glorificaron a Dios. No glorificaron a Dios. Estaban hechos a la idea. Ponga atención en esto. Los discípulos estaban hechos a la idea de que esto ya pudiera pasar. Estaban acostumbrados.
toda esa bendición no les abrió los ojos al hecho de que estaba el mismo Hijo de Dios en medio de ellos. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Todo este cúmulo de bendiciones no fue suficiente para abrir los ojos de los discípulos y entender que en medio de ellos estaba el mismo Hijo de Dios. Y digo, eso es lo mismo que sucede en la iglesia, porque la iglesia se siente saciada. La iglesia siente que ya han visto todo de Dios, que ya no puede ocurrir nada nuevo. Si sucede un milagro, si alguien recibe una palabra profética, lo toman como algo, entre comillas, común. Y ya no adoran a Dios ni lo glorifican. La iglesia está acostumbrada a esto, dicen, eso es normal. Y ya no le adoran a Dios ni le glorifican. Vuelva a revisar ese pasaje. Jesús hace todo eso, pero los discípulos ni la gente no le adoraron. No le adoraron. Y no entendemos, esto es una palabra rema que Dios me dio para esta noche, y no entendemos que Dios desata tormentas en tu vida para que te detengan de llegar a tu destino, porque tus ojos aún no están abiertos para ver quién es el que te llama, quién es el que te envió. Dios desata tormentas para detenerte. Es Dios mismo el que desata tempestades para obstaculizarte. Es Dios mismo el que extiende desiertos. Amén. Porque aún tus ojos no entienden quién es el que te llamó y quién es el que te envió. Iglesia amada, sus ojos aún no entienden quién es el que te llamó y quién es el que te entendió. Por más que ores, por más que ayunes, no vas a salir de la tormenta. Por más que clames, por más que hagas berrinche en la presencia de Dios, no saldrás de la tormenta, no saldrás de la tempestad, porque tus ojos y tu corazón no entienden correctamente quién es el que te llamó. Algo que quiero que lo noten es que la tormenta no calmó cuando Jesús pisó el mar. Muchas veces hemos escuchado predicas que dicen cuando Jesús llegó al mar la tormenta calmó. Y no, si leen cuidadosamente, Jesús está caminando en medio de la tormenta. La tormenta no cesó cuando Jesús se acercó a los discípulos. La tormenta tampoco cesó cuando Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. No cesó la tormenta, seguía el viento soplando fuertemente. Pero la tormenta calma cuando Jesús entra en la barca. Dije que la tormenta calma cuando Jesús entra en la barca. Versículo 32. Dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. La tormenta de su alma, la tormenta de su casa, la tormenta de su vida, la dificultad que usted está atravesando, la tormenta en su espíritu y en su alma, calmará cuando Jesús entre en su barca. Amén. Aleluya. Pensé que iba a ganar una Gloria a Dios. No estoy hablando de que usted haya hecho o no la oración de fe, aceptando a Cristo Jesús en su corazón. No estoy hablando de eso. Eso no significa que Jesús entre en tu barca. Ojo. No significa eso. Que Jesús entre en tu barca no significa que tú lo hayas conocido. No significa que Jesús entre en tu barca, que tú hayas recibido un milagro, una sanidad, una liberación. No significa que Jesús entre en tu barca cuando Dios te ha dado provisión. No significa eso. Ojo. Regresemos a la historia. Me imagino que durante la tormenta los discípulos se subieron a la barca, estaba el cielo negro, comenzó la barca a zarpar, se introdujo en el mar y se desata la tormenta. Los discípulos, cansados por dar de comer a 5,000 personas, 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños, por dar de comer y ministrar a una tan grande multitud, los discípulos cansados.
cansados de estar cogiendo los enfermos que eran ministrados, cansados de estar repartiendo tratados, cansados de estar repitiendo las palabras de Jesús para aquella gran multitud, cansados de estar repartiendo la comida y recibiendo las cestas, cansados de todo. Durante la tormenta, al inicio, me imagino que los discípulos están en la tormenta, cansados por aquella administración, no le quisieron dar mucha importancia a la tormenta y dijeron, ya de pasar, estamos cansados. Pero luego, al ver que no menguaba la tormenta, se empezaron a preocupar. Entonces, como algunos de los discípulos eran expertos pescadores, se levantaron y comenzaron a recoger las velas, a empezar el timón, a querer lanzar anclas para no sucumbir, a aplicar su técnica de navegantes. Se preocuparon y aplicaron su técnica, su estrategia, pero no funcionaba. No funcionaba todo lo que ellos querían hacer para vencer la tormenta, no funcionaba. Y la tormenta seguía por horas y horas. Y es así que les empezó a salir el creyente que aún el ateo tiene por dentro. Y es cuando comienzan a clamar a Dios, Dios mío, ayúdanos. Pero iglesia, recuerda que la tormenta que Dios te le envió, Él no te la va a quitar. La tormenta que Dios te la envió, Dios no te la va a quitar hasta que Él entre en tu barca. Amén. Oraban, Señor, mi Dios de misericordia, somos tus discípulos, somos creyentes, oramos y echamos fuera demonios. Y estaban orando, reprendían a la tormenta porque vieron que una ocasión atrás Jesús lo hizo así y decían, viento, calla y enmudece, y la tormenta más fuerte azotaba, no pasaba nada. En eso se acerca Jesús, no los reconoce, los llama, pero recuerden, la tormenta sigue. Jesús les llama, ¡hey, chicos, muchachos! Pedro dice, ¿eres tú, Jesús? Jesús dice, sí, deja que yo también vaya aquí, porque aquí parece que nos vamos a morir. Jesús le dice a Pedro, vente. Pedro empieza a caminar, Jesús lo rescata, repito, el primer salvavidas. Ahora ellos suben a la barca y es ahí cuando la tormenta calma. Cuando la tormenta calma. Aleluya. Gloria a Dios. Pero eso no es lo que al final me terminó llamando la atención de esta porción de la palabra de Dios. Eso no me llamó la atención. Lo que más me llamó la atención está en el versículo 33. Aquí, cuando después que la tormenta calma, en el versículo 33 dice que los discípulos lo adoraron y lo reconocieron como el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que estaban en la barca, versículo 33 de Mateo capítulo 14, entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Primeramente en la tormenta los discípulos decían, ya va a pasar. Luego se asustaron y se preocuparon y quisieron aplicar su técnica, su estrategia. No pasó nada. Luego les salió el creyente que tenían por dentro y no pasó nada. Oraban, reprendían, hasta estaban en ayuno. No pasaba nada. La tormenta seguía fuerte. Pero cuando calma la tormenta es cuando Jesús llega a la barca. Pero lo que más me asombra no es que la tormenta calmó. No es que la tormenta cesó, sino que lo que más me asombra es que tuvo que pasar todo esto para que por primera vez los discípulos lo adoraran. Amén. Gloria a Si Dios. usted revisa los evangelios, es la primera vez que dice que ellos lo adoraron. Nunca antes lo habían adorado, ni cuando les predicaba, ni cuando les hacía milagros, ni cuando les hacía liberaciones, ni cuando les sustentaba, no le adoraban. Dios tuvo que mandarles una tormenta que no acababa hasta que Él entre en su barca para que ellos lo reconocieran. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios envía tormentas a los creyentes para que lo reconozcan y le adoren. Aleluya. Amén. Es Dios el poder. Dios envía tormentas para que le reconozcan los creyentes y le adoren. Estoy hablando de creyentes, estoy hablando de los discípulos. Dios tuvo que enviarles esa tormenta que no se acababa
que ellos lo reconocieran. Amén. No esperes que te venga una tormenta para que reconozcas quién es el que te llama. Amén. 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 Gloria a Dios. Y si estás en medio de una tormenta, reconócelo pronto. Dios, repito, Dios envía a la vida de los creyentes tormentas, tempestades, dificultades para que lo reconozcan y lo adoren. Amén. En el proceso puedes morir. En el proceso muchos se quedan. En el proceso muchos se rinden. En el proceso algunos arrojan la toalla y vuelven atrás. Pero otros al inicio no le dan mucha importancia. Piensan pronto pasará. Luego empiezan a orar. Empiezan a santificarse. Pero la tormenta no acaba y no acaba y no acabará hasta que permitas que Cristo entre en tu barca. Aleluya. Y repito, no estoy hablando de una oración de fe. No estoy hablando de eso. La tormenta no acabará en tu casa, en tu vida, en tu familia, hasta que Cristo entre en tu barca y lo reconozcas y lo adores. Amén. No digo una confesión comprometida por las circunstancias, ni tampoco una oración de náufrago, ni una oración llena de lágrimas provocada por los problemas. No digo de eso. Hablo del punto. Aleluya. Hablo del punto cuando tus ojos son abiertos y comprendes la gracia tan sublime del amor de Dios, del amor tan maravilloso del Señor, tan absoluto, su favor tan desmerecido sobre tu vida, el favor que he tenido hacia ti, porque te ha ungido, te ha dado una misión y Él está a tu lado. Hablo de ese punto cuando puedes. Hablo de ese punto cuando no puedes parar de adorarlo. Amén. Cuando ya no puedes parar de amarlo. Cuando ya no puedes parar de expresarle tu gratitud infinita que no podrás pagarla ni con todos los días de tu vida. Aleluya. Hablo cuando tus ojos reconocen, tu corazón reconoce y no cabes dentro de ti mismo por tanto amor que te das cuenta que el Padre te ha dado. Eso es permitir que Jesús entre en tu barca. Que te rindas, lo reconozcas y le adores y digas verdaderamente tú estás conmigo, Señor. Llegar a ese punto es llegar al momento en el que Jesús ha entrado en tu barca. Santo. Es ahí. Cuando el viento sople o no, cuando la tormenta agite o no, cuando el desierto te envuelva o no, nada te interesa, nada, sino solo el hecho de que Dios está contigo. Y lo amas con todas tus fuerzas. No importa si continúa la tormenta, no me importa. Yo lo único que me importa es amarle a mi Dios y adorarle con todo mi corazón y con toda mi alma. Que la tormenta habrá terminado y de la mano de Dios llegarás a tu destino. Hay muchas personas, muchos creyentes que están con planes y proyectos detenidos porque Dios envía las tormentas. Hay personas con deudas que no las pueden pagar y no las pueden pagar y no las pueden pagar, que las puertas se les han cerrado y se les han cerrado y se les han cerrado. Y te digo, la razón es porque Jesús no está en tu barca. Pero yo le adoro, pastor, yo hago oración, yo hago ayuno, yo reprendo al diablo y la piso, pastor. Pero la tormenta sigue, ¿verdad? Es porque Jesús no está en tu barca. Pero yo tengo a Jesús en mi corazón, no te hablo, nuevamente repito, no hablo de una oración, de una confesión comprometida por las circunstancias, tampoco de una oración hecha por un náufrago, ni una oración llena de lágrimas por el dolor de la dificultad. Hablo de un momento en el cual no puedes caber dentro de ti mismo por tanto amor que sientes hacia Dios. Cuando te das cuenta y reconoces cómo te ha amado Dios, cómo te ha amado el Padre, cómo el Espíritu Santo está contigo. Cuando no puedes caber dentro de ti mismo en gratitud a Él. Aleluya. Cuando llegas a ese punto es que Jesús entró en tu barca. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando
llegas a ese punto es que Jesús está en tu barca. ¿Quieres salir de la tormenta? ¿Quieres salir de la tormenta? Yo creo que sí. Es momento entonces que permitas que Jesús entre en tu barca. Es tiempo que vuelvas al primer amor y dejes que Él te lleve a tu destino y te des cuenta que la tempestad ha terminado. Vuelve al primer amor. Él te quiere llevar a su destino. Él quiere cumplir su propósito en ti. No seas una iglesia saciada. Vuelve a amarle al Señor de todo tu corazón. Y dile, Señor, aquí está mi vida. Llévame a mi destino, pero quiero estar abrazado a ti. La tormenta que Dios te envió, nadie te podrá sacar hasta que Jesús entre en tu barca. Santo. La tormenta acaba cuando Jesús está en tu barca. ¿Por cómo hago, pastor, que Jesús entre en mi barca? Cuando lo reconoces y cuando lo adoras. Cuando lo reconoces y lo adoras, se abren los cielos sobre tu vida. Aleluya. Cuando lo reconoces y lo adoras, no te importa nada más que su sola presencia. Y empiezas a caminar a una dimensión sobrenatural. Antes de ello, peleas por conquistar tus sueños. Pero cuando Jesús está en tu barca, tú no peleas. Él te lleva a tu destino. Él cumple tus sueños. Él te corona de favores de manera que te rejuvenezcas. Él te saciará de bien tu boca. Que ya no hablarás pérdida, ni fracaso, ni tragedia, sino que tu boca simplemente hablará alabanzas a Jehová y dará la gloria de Dios. Deja que Jesús entre en tu barca, iglesia. Deja que Jesús entre en tu barca, hermano, hermana. Él te quiere llevar a su destino.